Muy bien, chicos, buenos días, espero que todos estén muy bien por casa y vamos a iniciar la clase de historia de hoy. Es así que hoy día vamos a hablar sobre la evolución, ¿no?, del hombre, y vamos a hablar sobre las teorías. Cuando nosotros hablamos de teorías nos estamos refiriendo obviamente a aquellas hipótesis o aquellas ideas que surgen de cómo es que el hombre llegó a ser lo que soy, ¿no es cierto? Entonces, si queremos definir qué es una teoría, diríamos que es un conjunto de hechos e hipótesis que constituyen una visión completa sobre una realidad, ¿no? Entonces, otra definición podría ser que es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno a través de la observación y el razonamiento lógico. Y otra postura diría que es el conjunto de ideas de cualquier persona para explicar algún fenómeno o hecho. En conclusión, una teoría es la que trata de explicar cómo es que sucedieron las cosas y por qué razón estamos aquí, en el caso de la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas imágenes tenemos una idea a través de la teoría científica, sobre todo de cómo nosotros llegamos de este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, cómo es que, por ejemplo, algo tan pequeñito como una célula unicelular, ¿no?, básica, va a evolucionar, se va a volver un ser más complejo, va a llegar hasta este punto, ser un ser acuático, y luego de cómo y qué factores intervinieron para que salga del submedio acuoso, salga a la superficie, sea una especie de roedor, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y va a evolucionar hasta ser un primate o un neoprimate, que va a venir ahí la separación entre lo que es el hombre y los primates, ¿no? Por eso dicen que nosotros somos amigos de quién, a quién les parece esta silueta, un mono, ¿no es cierto? Entonces vamos a ser primos hermanos de los monos, porque nosotros vamos a separarnos de la línea genética y vamos a convertirnos en hominios, quiere decir en humanos, ¿no? Y vamos a llegar a este punto, ¿no?, a lo que nosotros hoy conocemos como seres humanos. ¿Qué nos diferencian a nosotros los seres humanos de los animales? Porque también, como ustedes pueden ver por línea genética, nosotros somos animales, pero la diferencia es que nosotros pensamos, nuestro cerebro evolucionó y en cambio el de ellos quedó como que trabajando solamente en base a instintos, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos básicamente de teorías, ¿no?, y de respondernos cómo llega el hombre a ser lo que soy, van a existir dos teorías básicas o concepciones sobre el origen del hombre, la creacionista y la científica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, antes de hablar de lo que son las teorías científicas y creacionistas, ¿sí?, vamos a hablar de lo que fue la evolución, ¿no? ¿Qué nos transforma de simples animales a seres humanos? Entonces vamos a tener claro que la evolución es un proceso, ¿sí? Es como llevar un paso a paso en el cual vamos a observar cambios a lo largo del tiempo mediante generaciones. Es un proceso lento que debe pasar mucho tiempo para que el cambio sea evidente, ¿no? Es como, a ver, con ustedes, ¿no? Ustedes de repente comenzaron a ser bebés, así, vamos a ponerle en esa línea a la evolución del hombre, cuando era un bebé, y de pronto fueron creciendo, siendo niños, siendo adolescentes y de pronto siendo adultos, ¿no? Entonces es así como se ha venido dando la evolución del tiempo del hombre, ¿no? Desde un primate pasamos por unos homínidos, ¿sí? Y como ven, también va a cambiar las posiciones y las formas físicas hasta llegar a ser un Homo sapiens sapiens, que es lo que somos hoy en día. Entonces, hay dos vertientes, dijimos, ¿no? La teoría creacionista y la teoría evolucionista o científica. En la teoría creacionista obviamente está amparada, está basada, ¿no?, está sostenida sobre la postura religiosa, donde nos cuentan que, por ejemplo, el origen del hombre, sí, es por creación divina. ¿Qué cosa quiere decir? Que vino un ser omnipotente y todopoderoso que vino y creó todo lo que había en la faz de la tierra, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar esto, o qué evidencia hay? Obviamente en el Génesis de la Biblia, ¿no es cierto? En la primera parte, donde nos dice que Dios creó una cosa el primer día, otra cosa el segundo día, y finalmente creó al hombre y a la mujer de las costillas de Adán, ¿no es cierto?
Es como una explicación mitológica que carece de fundamento, porque no puedo demostrar que Adán existió y de pronto sacó una costilla y de ahí nació Eva, ¿no? Es algo que no lo podemos demostrar, por lo tanto, por eso los científicos dicen que estas teorías creacionistas son mitológicas, ¿no? Son como que contar una leyenda o un mito, ¿no? Entonces, además dicen que los seres hemos sido creados por un propósito divino, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Pero ya si queremos volvernos un poquito más científicos, ¿no? Más concluyentes, podríamos adoptar las teorías evolucionistas o las teorías científicas también llamadas, ¿no? Que estas teorías van a proponer que todo fue parte de un cambio paulatino. Cuando hablo de cambio paulatino quiere decir que fue un proceso, ¿no? Básicamente es como subir las escaleras, ¿no? Obviamente los dos más grandes representantes son Lamarck y Darwin, científicos evolucionistas. Entonces tenemos la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Que nos dice que el ser humano evoluciona porque para adaptarse al medio empleó ciertos órganos, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, a ver, poniendo de ejemplo con estas jirafitas, ¿no? De pronto el clima cambió, de pronto cambió su ambiente natural y tuvo que adaptarse a estos cambios. Se dice que, por ejemplo, en esta explicación, las jirafas tenían como que el cuello más corto, pero obviamente cuando hubieron intensas lluvias y cambió su comida, los árboles fueron creciendo mucho más y tuvo la necesidad de alargar su cuello y por lo tanto luego resultaron otro tipo de, ¿no? Otro tipo de jirafas, y eso es solamente debido al uso y desuso de un órgano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración de cómo van a ir evolucionando. ¿Qué nos dice él? Que mientras más usamos un órgano, este se desarrolla y si no lo usa simplemente se atrofia. Entonces su teoría es la teoría del uso y el desuso, ¿no? Es como que si yo necesito usar mucho la mano, voy utilizando. Pero ¿qué pasaría si no la uso? Simplemente yo no tendría movimiento, me dolería, ¿no? Y de repente finalmente la perdería la movilidad. A eso se refiere al uso y desuso. Tenemos la siguiente teoría, que es la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Y nos dice que las especies luchan para sobrevivir y solo sobrevive aquel que sea más apto y el más fuerte. Quiere decir que hay una selección natural en la naturaleza, que selecciona a los más fuertes, a los que se adaptan, mientras que los que no lo hacen simplemente perecen, ¿no? Es así que aquí, por ejemplo, en el grupo de jirafas vamos a ver si su aspecto, si su lugar geográfico, ¿no es cierto?, su lugar de desarrollo cambia, entonces las jirafas del cuello corto ya no van a obtener comida. ¿Qué va a pasar si no desarrollan el cuello más largo? ¿O qué pasó? En definitiva, perecieron, se eliminaron y obviamente ya no existen más. Esta sí dice que para poder sobrevivir las especies deben evolucionar y deben obviamente adaptarse a los nuevos cambios, y estos cambios deben transmitir la herencia genética, ¿no? O sea, no es que se quede solamente contigo y moriste y ya no hay ningún cambio. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo eso. Digamos que estamos poniendo en acción esta teoría, porque con esto del COVID-19 tenemos que cambiar y evolucionar obviamente nuestra forma de pensar para sobrevivir. Eso quiere decir que estamos adaptándonos, si estamos evolucionando o vamos a evolucionar, ¿no? Otra teoría, a partir de la teoría de Darwin, es la teoría sintética de la evolución. Dice que parte del conocimiento que hoy día tenemos de la herencia biológica y en particular de las mutaciones. Esta teoría trabaja mucho con el tema de las mutaciones. Dice que los organismos, al experimentar obviamente cambios, van a también tener variaciones hereditarias por efecto de las mutaciones que se van a dar en los genes y que se van a producir en el azar y son relativamente frecuentes. La naturaleza entonces, en base a esas mutaciones, va a realizar una selección y va a anular a los individuos que resultan con genes desfavorables para sobrevivir. ¿Qué cosa quiere decir? Que la naturaleza se va a encargar de desecharlos, ¿no? Quedándose como aquellos genes cuyos genes son más aptos para adaptarse al medio ambiente, ¿no? Entonces, coge algo de la selección natural de Darwin. El otro modelo es el modelo de Moto Kimura, ¿sí? Que es la teoría neutralista, dice. La teoría neutralista nos cuenta que la evolución molecular establece que la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes y no mutantes neutros, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir?
que nuestros genes mutan para adaptarse a la nueva situación y que obviamente sí, va a derivar en una diversidad genética que nos va a ayudar a sobrevivir o simplemente a desaparecer. Muy bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención. Hasta luego.